Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, como dice Graciela, vamos a ir esperando que vayan ingresando el resto de los participantes. Los convocamos en este taller dentro de la Semana de la Ciencia. Desde el día lunes venimos desarrollando distintos talleres a nivel nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En estas semanas se están desarrollando actividades en todo el país. Así que nosotros nos sumamos a esta propuesta desde la Escuela Normal Superior Dr. Luis César Ingol y bueno, los profes han organizado distintas temáticas. Mañana tenemos 2 talleres, uno por la mañana alrededor de las 11 sobre genética y luego tenemos otro a la tarde que es sobre serpientes. El día viernes también vamos a tener 2 talleres, uno por la tarde acerca de hidrófera y otro acerca de juegos matemáticos. Tenemos para compartirles después la grilla con el horario. Siempre ingresamos por el mismo link de Meet a todos los talleres que se van a ir realizando. Y el día lunes vamos a compartir uno sobre discapacidad y apoyos en la virtualidad, que es muy interesante. Nos va a acompañar junto con Graciela una licenciada Luciana, ella es del Solar, y va a estar llevando adelante ese taller para darnos herramientas y recursos para trabajar con alumnos integrados que tenemos desde la virtualidad. Una temática, la verdad, muy interesante también. Bueno, sin más que decir, ya estamos casi en los 5 minutos de tolerancia que damos para dar inicio a los talleres. Entonces hoy nos convoca el taller de pH y su relación con la vida diaria, que está a cargo de las profesoras Lucía Amarillo y Joana Carros. Son profesoras de nuestra institución, de profesorado de educación secundaria en química. Así que bienvenidos a todos y buen inicio, profes. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy, como ya nos ha presentado ahí Andrea, soy Lucía Amarillo, soy profesora en química y bueno, me desempeño dando clases en la escuela normal en este momento. Mi nombre es Joana Carros, trabajo también en la institución, tanto en el nivel secundario como en el nivel superior, y soy profe de química. Quiero agradecer el espacio y a mi compañera en que hagamos este taller y bueno, muy bienvenidos a todos. Bueno, la propuesta que le traemos en el día de hoy es algo que ha estado circulando bastante por las redes en este último tiempo con todo esto del coronavirus, mucho Facebook, Instagram y demás, y es esta noticia, en la que nosotros vamos a por ahí basar lo que queremos mostrarles hoy. La voy a leer, dice: buenas noticias para todos. El COVID-19 es inmune a los organismos con un pH mayor de 5.5. Según lo que dice en esa noticia, muy compartida, por cierto, fue increíble la repercusión que tuvo, porque por supuesto todo el mundo quería aportar a la causa de forma positiva, ¿no? ¿Se entiende eso? Es que la noticia supuestamente sale del Centro de Virología de Moscú, Rusia. Necesitamos consumir alimentos más alcalinos que nos ayuden a subir el pH para contrarrestar el virus. Y cita alimentos que teóricamente tienen un pH alcalino. Dentro de ellos está el limón, aguacate, ajo, mango, mandarina, piña, naranja, con diferentes valores de pH. Bueno, y abajo dice que no guardemos esta información y que se difunda. Entonces, lo que nosotros vamos a plantear hoy es que si esto sería verdadero o falso. ¿Qué sucede con respecto a estos pHs que dice esta noticia del supuesto Centro de Virología de Rusia?
y si eso es verídico o no. Si alguien quiere hacer algún comentario, qué le parece al respecto, si eso sería verdadero o falso, por supuesto que pueden ir haciendo aportes o lo que quieran mediante los comentarios. Y otra cosita, ¿no? También importante por ahí de estos valores son justamente los valores, ¿sí? De pH que se han establecido para estos alimentos, ¿sí? Bien, o sea, como decía recién Lucía, ¿no es cierto? Esta noticia y un montón de otras más, nosotros seleccionamos una, fueron, sí, muy compartidas en las redes sociales. Y nosotros les vamos a compartir, sí, esta noticia y vamos a ir leyendo por ahí algunas partes más importantes. Ahí. No la abrió Joa, ¿eh? Ajá, bueno. Vas a tener que compartir de la otra forma. Sí. Ahí enseguida les vamos a estar mostrando otra noticia, ¿sí? Distinta a la de recién. Sí, fíjense, bueno, que el título justamente es Declaración Falsa, ¿sí? Que hace referencia a la publicación que estuvimos comentando recién, a esa pequeña imagen. Consumir alimentos, dice, alcalinos contrarresta el COVID-19. Cita entonces acá, ¿no es cierto?, de que muchas publicaciones de las redes sociales afirman, ¿sí?, de que consumir alimentos que sean alcalinos aumenta el pH del organismo y ayuda a contrarrestar el coronavirus. Hace referencia, ¿no es cierto?, a esta noticia, a esta publicación hecha por el supuesto Centro de Virología de Moscú, vuelve a resaltar cuáles son los valores de estos alimentos, ¿sí? Y dice, esta declaración sobre el nuevo coronavirus no pudo, ¿sí?, haber surgido de la teoría de las dietas alcalinizantes que ayudan a prevenir el cáncer, ¿sí? También, bueno, hay muchas teorías acerca de esto. Y el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer dice justamente, sí, que los estudios que concluyeron que las células cancerosas prosperan en ambiente ácido solamente se pudieron comprobar en ambientes de laboratorio, ¿sí? Y que es casi imposible alterar el ambiente celular para crear un ambiente menos ácido en nuestro organismo, ¿sí? Igualmente, también, ¿no es cierto?, el Centro de Cáncer de Texas coincide, ¿sí?, en que no hay alimentos que alteren el pH de la sangre, sino que el cuerpo, ¿sí?, está estrictamente regulado, ¿no? Si cambia su dieta, es posible que se vean cambios en el pH de la saliva, también en el de la orina. Y nos queríamos quedar con este comentario de la Universidad de San Diego, de California, que confirma, ¿sí?, en su sitio de salud que la dieta alcalina, ¿sí?, recomienda consumir frutas y verduras, ya que es un patrón de alimentación muy recomendado para prevenir el cáncer, pero que no se basa, ¿sí?, en la alcalinidad o en la acidez de los alimentos, sino que tiene que ver con que estos alimentos son ricos en vitaminas, en minerales, en fitonutrientes y en fibras, ¿sí? Entonces nosotros queríamos también saber cuál es su conocimiento, qué es lo que ustedes saben, qué es lo que ustedes opinan al respecto, si yo puedo regular o no, ¿no es cierto?, el pH del organismo, cómo lo hago, si consideran que la noticia, ¿sí?, del Centro de Virología de Moscú es verdadera o no, si esta nota que estamos compartiendo ahora con ustedes también, ¿no?, si es verdadera o no, si alguien se anima a comentar. Hace mucho tiempo que surgen muchas teorías con respecto a esto de las dietas alcalinizantes.
Yo personalmente he hecho por ahí muchas consultas a profesionales de la salud que me han dicho que no hay un estudio científico con respecto a estas dietas alcalinizantes. No hay nada científico que compruebe su efectividad hasta el momento. No quiere decir que no surja algo, pero hasta el momento sería como no comprobado. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, quiere preguntar algo, ¿qué les parece? Vamos a avanzar igualmente desarrollando el tema y bueno, explicando estas contraposiciones, ¿no? Bien. Continuando, ¿sí? Con la presentación. Ahí tenemos un poquito para conocer qué es la escala de pH, porque hasta el momento venimos hablando del pH, de la escala de pH, de diferentes valores de pH, pero queremos contarles qué es la escala de pH. La escala de pH surge o introduce el concepto de pH, un científico es de apellido Sorensen, medio difícil de pronunciar, Sorensen, alrededor del año 1909. Y lo que estaría indicando, digamos, este concepto es la medida de acidez que tiene una sustancia. En este caso, tenemos acá la escala, ¿sí? Que está en pantalla. Es una escala que va de 0 a 14, se ha establecido matemáticamente. Y mientras más cercano al 0 sea el valor, más ácida es una determinada sustancia, y mientras más cercana al 14, menos ácida o más básica será, ¿sí? Más alcalino también se le puede llamar. Teniendo en un punto medio, o sea en el 7, un pH neutro. Entonces, los valores que vimos en la primera imagen, ¿sí? Estarían dentro de, gracias Joana, los valores que nosotros vemos ahí en la primera imagen estarían en sumas, todos, dentro de lo que sería el rango de alcalinidad. Según esta noticia muy difundida, todos esos alimentos tienen un pH alcalino o básico, ¿sí? Si querés volver yo a la de la escala. Bien, lo que nosotros les proponemos a continuación es hacer unas pequeñas pruebitas para ver si el pH de algunos de los alimentos que están mencionados en esa noticia realmente tienen ese pH o no. El pH nosotros lo podemos medir con diversos métodos, hay medidores como los que vamos a usar nosotros, que son cintas reactivas, que básicamente se utiliza la escala de colores de comparación y obtenemos un valor aproximado. Por supuesto que hay métodos muchísimo más para valores más exactos, que brindan valores más exactos, como por ejemplo un instrumento llamado pHímetro, que con eso, por ejemplo, tenemos un valor exacto y no una aproximación. Hay varias formas de medirlo, y el pH tiene un montón de aplicaciones. Se mide el pH de las piscinas, se mide el pH de los suelos, porque las plantas, dependiendo qué planta sea, crece mejor en un determinado rango. El agua de las piscinas se debe mantener también en un determinado rango de pH, generalmente entre neutro, que sería 7, o tirando a alcalino, o sea, acercándose al alcalino. Y por supuesto que nuestro cuerpo también, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, necesita mantenerse dentro de un rango de pH. Y ahí vamos a cerrar un poquito el círculo que venimos trazando. Exactamente. Ustedes, bueno, fíjense, nosotros acá planteamos, ¿no es cierto?, esto de las tiras reactivas,
pero también tenemos, ¿no es cierto?, indicadores naturales, ¿sí? Seguramente ustedes los conocen, como por ejemplo el agua de repollo colorado o el agua de rosas también, ¿sí? Que nos van a servir como indicadores. Entonces, ¿sí? Teniendo en cuenta de la noticia, ¿no es cierto?, el limón, bueno, el ajo, la mandarina, la naranja, nosotros les proponemos una experiencia, ¿sí?, para reconocer el pH de estas sustancias, justamente, del limón, de la mandarina, del ajo, ¿sí?, de la naranja. Bueno, habíamos puesto limpiador con amoníaco, ¿sí?, o podría ser también detergente. Bueno, y la actividad, ¿no es cierto?, consiste, ahora yo lo voy a hacer y se los voy a mostrar, ¿sí?, ir colocando una porción de cada una de estas sustancias en una cápsula de Petri y con las tiras reactivas, ¿sí?, con las tiras de pH, ir midiendo los valores. Lo que nosotros les vamos a pedir, ¿sí?, para que podamos llevar a cabo esta experiencia, es que ustedes vayan registrando los valores que vamos obteniendo de cada una de estas sustancias, ¿sí? Nosotros, bueno, también les presentamos acá una escala de pH, que es con la que nosotros con la que nosotros en este momento vamos a trabajar, y que es la escala propuesta justamente para las tiras que nosotros tenemos, ¿sí? Así que yo voy a salir ahora de la presentación y voy a ir haciendo las experiencias, ¿sí? Midiendo el pH de cada una de estas sustancias y ustedes me indican si se me ve o no, porque tengo que correr la compu y llevar a cabo la experiencia. Bueno, acá yo tengo algunos ciertos capsulitas de Petri y tengo un diente de ajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como no podemos extraer de forma fácil y rápida el jugo, ¿sí? Sería del ajo, directamente lo voy a partir y lo voy a presionar sobre la tira reactiva. ¿Está? A ver. Fíjense que yo lo voy presionando para que vaya eliminando su jugo y me vaya cambiando la tonalidad de la cinta de pH. Bien, fíjense, ¿sí?, que ahí ha tomado, ¿sí?, algunas tonalidades. Un poquito más abajo, ponelo, un poquito más abajo, mostralo, y si querés mostrar una sin... Ajá, una sin. Fíjense, esta es la que sometimos al ajo, y esta sería, ¿no es cierto?, una tirita normal o sin reaccionar. Yo les voy a poner ahora entonces con respecto al libro, ¿sí? Y vamos a comparar y determinar qué pHs tendría, ¿sí? No sé si llegan a distinguir los valores. Fíjense que tenemos el 1, ¿no es cierto?, que empezaría con una tonalidad de rojos, el 2, que corresponde más a marrones, ¿sí? El 3, ¿sí? No sé ustedes si llegan a comparar, si corresponde al rango de los ácidos o no. Ahí está la escala de 1 a 7, ¿sí? Que estaría la parte de pHs ácidos, el 7 que sería neutro, y debajo estarían los pH que corresponden a alcalinidad, ¿sí? A los alcalinos, de 8 a 14. Si vos, Joa, ponés la tirita reactiva debajo, exacto, vamos a ver que no se aproxima mucho a los colores que tenemos ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer en ese caso, para saber el valor aproximado, recordemos que estamos haciendo una aproximación, no tenemos forma de saber un valor exacto, es una aproximación, es buscar el color al que más se asemeja dentro de esa escala que nosotros tenemos, nuestra tira. En ese caso estaría entre 5 y 6. El pH del ajo
sería entre 5 y 6. Si ustedes quieren ir anotando los valores para que después nos ayuden en la comparación final. Y si se animan, también pueden participar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Bien. Tengo acá una mandarina, ¿sí? La voy a cortar también y le voy a extraer un poco de su jugo para también medir, ¿no es cierto?, su pH. Entonces estoy extrayendo ahí, ¿no es cierto?, jugo de mandarina, ¿sí? Y vamos a medir el pH. Sumerjo entonces, ¿sí?, la tira reactiva en la mandarina y fíjense que inmediatamente ha cambiado la tonalidad, ¿sí? Vamos a comparar también en este caso qué tipo, ¿sí?, o qué valores de pH presenta, comparándolos también con el libro, ¿sí? Fíjense ustedes ahí. Tengo que identificar entonces en primera instancia si corresponde o no a una sustancia que sea del tipo alcalina, ¿sí? O si sería del tipo básica. No sé si llegan a ver. Ahí se vería bien. Fíjense, a ver qué tipo de pH o qué valor aproximado nos podría dar. Podría ser un pH 1, ¿sí? Por ahí los colores son bastante diferentes, ¿no? Pero si yo me voy aproximando, ¿no es cierto?, un poco más al 7, podríamos decir, ¿sí?, que tiene un pH que va más allá del 1, ¿sí? Podría ser un pH 2 o un pH 3, ¿no es cierto? Fíjense en la escala, ¿sí? ¿Qué les parece? Pueden ir escribiendo los comentarios también. La idea es que por ahí participen si tienen ganas. Claro, que podamos ir intercambiando. Intercambiando, ¿sí? Exactamente. Algo importante que no recuerdo si lo mencioné cuando hablé de la escala o no, es que mientras más cercano al 1 sea el valor, más ácida es la sustancia, o sea, mayor es la concentración de lo que conocemos como protones y hidrógeno, y por lo tanto ese valor, al ser más pequeño, es una contrariedad, pero al ser más pequeño ese valor, es más ácida la sustancia. Más cercano al 1, más ácida. Más cercano al 14, menos ácida y más alcalina, ¿sí? Bien, ahí Lu, estaban poniendo, sí, entre 2 y 3, exacto. Sí, abro los comentarios. Ajá. Bien, ahí. Entre 2 y 3, entre 2 y 3, bien, coinciden. Exacto. Entre 2 y 3. Entre 2 y 3. ¿Sí? Estaría la mandarina entre 2 y 3. Exacto. Vamos ahora con una naranja, ¿sí? Lo mismo, la voy a cortar y voy a extraer un poco de su jugo para poder medir su pH. Bien. Vamos a medir entonces ahora el pH de la naranja también, fíjense. ¿Sí? Y también vamos a comparar el pH. Fíjense, ¿sí?, que nos dio, ¿sí?, se marca la tonalidad y vamos a compararlo también, ¿sí?, con el librito, ¿sí?, donde está la escala. También, ¿sí?, será un pH alcalino, será un pH ácido, ¿sí?, en primera instancia, que podríamos determinar, ¿sí? Corresponde a los ácidos, corresponde a las sustancias alcalinas. ¿Qué les parece a ustedes? Ácido, bien, pH bien. Ácido. Genial. Y dentro de ese pH ácido, ¿qué valores podríamos tomar? ¿Sí? El 1, entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4, ¿sí? Por ahí ya al 5 nos vamos a unas tonalidades también en violeta, ¿sí? Fíjense ustedes. Entre 1 y 2, entre 2 y 3.
Bien. Sí. Yo creo que se parece mucho al 2. Ujú. Sería, sí, fíjense que el 1 tiene más bien tonalidades rojas, ¿sí? Al principio, ¿no? Así que podría ser, ¿no? Si entre 2 o entre 2 y 3 también, muy similar a la mandarina. ¿Mm? Exacto. Y por último, entonces, ahora, por último no, pero vamos a ir al limón. ¿Sí? Por último, También dentro de los alimentos. exacto. Pues tenemos una sustancia que no es un alimento, pero es para mostrar cómo varía de otras. ¿Sí? ¿Mm? Bien, ¿sí? Ahí extraje entonces jugo de limón. Vamos a medir su pH. Vamos entonces también lo mismo. Ah, ahí está. Ajá, a sumergir, ¿no es cierto? Y en este caso también, ¿sí? Miren las tonalidades que tomó, ¿no es cierto? También se evidencia bastante, ¿sí? El pH que va a tener. Entonces, en una primera instancia, vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Comparar si sería o estaría dentro del rango de los pH ácidos o dentro de los pH ácidos, ¿sí? ¿Ustedes qué opinan? Ácido, nuevamente. Bien, ¿sí? Bien. ¿Y qué pH podríamos establecer? ¿Qué les parece? No sé si llegan a ver bien. A ver, ahí déjalo, se nota bien ahí. La coloración va tomando cada vez más intenso. 1. Exacto. Bien. 1. Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que sería 1 entonces? ¿No? No sé si alcanzaron a ver que el primer cuadradito viró bastante al rojo, a un marrón rojizo, como está el valor ahí en el libro. Al principio no se lo vio tanto, pero ahora se lo ve bien. ¿Sí? Bien. Bien, Entonces, valor de 1. el valor del limón sería 1. Vamos ahora, por último, no le vamos a hacer propaganda, pero no tenía otro donde ponerlo. Vamos a probar ahora con el detergente, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar una cinta reactiva y vamos a, directamente le voy a hacer sobre la cinta, ¿y no es cierto? Y lo vamos a desparramar, bueno, sería, ¿no es cierto? O sería lo mismo que sumergirlo, para ver a ver qué tonalidades, ¿no es cierto?, nos va a tomar, ¿sí? Bien, ha cambiado ahí bastante, ¿sí? Fíjense, ¿no es cierto? Vamos a compararlo ahora con, también, ¿sí? El librito, a ver si corresponde a una sustancia, en primera instancia, alcalina, o si corresponde a una sustancia que sería del tipo ácida. Fíjense que ya cambian las tonalidades. Por ejemplo, el primer cuadradito es notable cómo varía cómo varía la coloración. Ácida nos ponen por acá. Bueno, Ácido. Bien, pero ácido, ¿cercano al 1? O sea, muy ácido o es menos ácido. Es igual que, por ejemplo, cuando medimos el limón, bien, más cercano al neutro, nos dicen por acá. claro, menos ácido. Fíjense, bueno, acá no se llega a ver bien, pero sería más bien entre el 7 y el 8, ¿sí? El pH, bueno, de este detergente, porque si vamos a lo que es un poco más, ¿sí? Que también va a variar de acuerdo a las marcas, ¿sí? Que nosotros tengamos, que lo mismo pasa por ahí con la lavandina, ¿sí? ¿Qué pH podríamos establecer como para acordar un valor? ¿Qué valor podríamos tomar? ¿Qué les parece?
Ahí estás tapando Joa con el dedo. Ay, El perdón. 8. Ahí está, ¿no? Está bien, yo te voy diciendo para... ¿Qué les parece a ustedes? Sería 6, 7, se va tornando más azul, ¿sí? 8, 9. Bien, por acá ponen entre 7 y 8. Ajá. Entre 7 y 8 otra vez. Bien, podríamos poner, si no, esos valores, ¿sí? Entre 7 y 8. Bien, 7. Bien, 7, sí, sería más cercano al 7. Bien. Ahora, si nosotros miramos entre 6 y 7, Joana, 7, sí. claro, bien. Si nosotros volvemos a la Ajá, presentación, sí, que nosotros teníamos la escala, y luego pusimos, ¿no es cierto? Entonces, esta imagen para comparar. Fíjense que el limón, entonces, en la noticia, hablaba de un valor 9,9. Y a nosotros, ¿sí? ¿Lo estás presentando? Sí, no se presentó. Ahí está. Ay, perdón. Sí, entonces fíjense ustedes, nosotros teníamos acá la escala de pH y ¿sí? Hicimos un cuadrito como para comparar los alimentos, ¿sí? Ajá. No, está bien. No, yo lo que quería aclarar es que los valores que nosotros pusimos ahí, bajo el título de noticia, los hemos sacado de la primera noticia que nosotros les presentamos al principio, ¿sí? Del supuesto instituto de Rusia, y bueno, los valores que daba acerca del limón, la mandarina, la naranja y el ajo. Lo que vamos a hacer ahora es contraponer esos valores que estaban escritos en esa noticia con los que nosotros obtuvimos experimentalmente, con un medidor de pH, que más allá de que no nos dé un valor específico, nos da una aproximación, está correcto igual, ¿sí? Joa, si querés ir escribiendo ahí el limón. En la noticia dice que el limón tiene un pH de 9,9. Si yo me baso en esa noticia, ¿el pH del limón sería ácido o alcalino? ¿Ustedes qué opinan? Si me baso en la noticia, no en la experiencia. Si alguien se anima a poner algo en los comentarios. Bien, alcalino, si me baso en la noticia, alcalino, sin dudas. Bien, el valor que a nosotros nos dio fue otro, ¿no? Experimentalmente. Si querés colocarlo, Joa. No lo recuerdo, pero era 1, ¿no? Sí, 1. Bien. El pH que nos dio a nosotros experimentalmente el limón es de 1, o sea que es muy ácido o alcalino, de acuerdo a la experiencia. Ácido, bien, muy bien, perfecto, muy bien, ácido. La mandarina, según esta noticia compartida, tiene un pH de 8. 8 dice, no alcanzo a ver bien. 8, ajá. Y experimentalmente nosotros pudimos comprobar que el pH de la mandarina ronda entre 2 y 3. La naranja está en la misma situación que la mandarina. La noticia nos brindaba la información de que tenía un pH de 9,2 y experimentalmente pudimos comprobar que su pH es entre 2 y 3. Y por último tenemos el ajo, que la noticia nos expresaba que tenía un pH de 13,2 y experimentalmente nosotros obtuvimos que tiene entre 5 y 6. Bien, entonces, si recordamos la noticia, ¿querés ponerla, Joa? Si recordamos, la noticia nos está hablando de alimentos que supuestamente son alcalinos. Ahora, yo les pregunto,
habiendo visto la experiencia y la escala de pH y demás, ¿podemos considerar verdadera esa noticia con los valores que expresa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Son correctos los valores de pH que expresa la noticia? Contraponiendo, exacto, bien, los valores dados son falsos, ¿sí? No son verdaderos, eso es lo que queríamos mostrar. Tampoco queremos que se malentienda la finalidad, por supuesto que es. Exacto, bien, ahí María Victoria, es falsa porque el valor que sacamos nosotros, sí, son ácidos, no alcalinos. Nosotros lo que queremos mostrar es la falsedad en cuanto a los valores que se manejan en esa noticia, ¿sí? Por supuesto que llevar una dieta saludable y demás es muy beneficioso para nuestra salud, hay que priorizar el consumo de frutas, verduras, bueno, llevar una alimentación equilibrada, pero no es cierto que estos alimentos sean alcalinos. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que pasa en el cuerpo con respecto al pH. No es que nosotros, si queremos tener un pH de 14, vamos a llevar el pH de nuestro cuerpo a 14 para tener un pH alcalino en el cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Nosotros hablamos hoy de que la noticia hablaba de que si yo consumo alimentos alcalinos, puedo disminuir mi pH y eso va a contrarrestar, ¿no es cierto?, el coronavirus. Ahora, sabemos, ¿sí?, que nuestro organismo está, como en una sección por ahí de la noticia lo nombraba, tiene sistemas de regulación, ¿sí? Es decir, que en nuestro organismo nosotros tenemos sustancias, ¿sí? Tenemos compuestos que van a regular el pH, ¿sí?, de nuestro organismo. Esas sustancias forman lo que nosotros conocemos como sistemas tampón o sistemas buffer, ¿sí?, que van a ser aquellas sustancias que van a regular, ¿no es cierto?, el pH de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos pequeñas desviaciones o consumimos un exceso de sustancias que tengan características, ¿no es cierto?, alcalinas, estos sistemas van a actuar desplazando nuevamente el pH a los valores óptimos, ¿sí? Lo mismo al revés, si yo consumo sustancias que sean ácidas, ¿no es cierto?, estos sistemas van a actuar contraponiendo esa acción y volviendo a regular nuevamente el organismo, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque el pH de nuestro organismo, ¿sí?, y en particular de la sangre, es importante que tenga valores entre 7,35 y 7,45, fíjense que la variación es muy pequeña, ¿sí? Y que estos valores de pH, ¿sí?, que van a rondar entre estos valores, nos van a permitir que nosotros, ¿sí?, nuestro organismo funcione de forma adecuada, ¿sí? Y una de las cuestiones que nosotros percibimos es la capacidad de transportar el oxígeno, ¿sí? Nosotros les pusimos acá una consideración, si disminuye, ¿no es cierto?, notablemente el pH, es decir, que disminuye ese valor de 7,35, la sangre, ¿sí?, va a perder la capacidad de transportar el oxígeno. Y ahí van a venir entonces un montón de otras consecuencias también en cuanto a la regulación de nuestro organismo, ¿sí? No es que todo el tiempo vamos a tener estos valores de pH, sino que van a estar entonces justamente estos sistemas tampón, estos sistemas buffer, ayudándonos a regular, ¿no es cierto?, el pH en particular, ¿no es cierto?, de la sangre, ¿sí? Nuestro organismo entonces permite, ¿sí?, pequeñas variaciones, pero que van a ir entre esos 7,35, esos 7,45, ¿sí? Bien, quiero agregar algo ahí yo en el anterior. Viéndolo ahora me doy cuenta, fíjense que ahí dice, el pH se regula mediante un sistema tampón o buffer. Otra forma de llamar a estos sistemas es amortiguadores, ¿sí?
podemos hacer una analogía con cualquier otro amortiguador. ¿Qué hace un amortiguador? Disminuye el efecto de algo, ¿sí? Para mantener un equilibrio. Y eso es lo que hacen diversas sustancias que tenemos en nuestro organismo, ya sea intercelular o intracelular, que trabajan todo el tiempo para que el pH de nuestra sangre, por ejemplo, no salga de esos rangos, acepta variaciones muy pequeñas. Quizás han escuchado hablar en algún momento de personas que tienen acidosis, por ejemplo, que sufren acidosis, que están internadas o están mal y tienen acidosis. Y eso hace referencia a justamente la disminución de ese pH, o sea que baja el valor y se aumenta la acidez. Recordemos que siempre, mientras más bajo el nivel, mientras más bajo el valor, más ácido es, mientras más alto, menos ácido. Siempre cercano a 7 es neutro. Entonces el pH de la sangre, en este caso, que es el ejemplo que nosotros les trajimos, siempre intentará mantenerse en un rango entre neutro o ligeramente alcalino, como se nota ahí, 7,3, 7,4. Más allá de que uno consuma diferentes alimentos, el cuerpo está todo el tiempo luchando, para llamarlo de una forma más cotidiana, para mantenerse en ese valor, en esos promedios. Bueno, ese era el aporte que quería hacer, de por ahí compararlo con ese otro nombre que también se los puede encontrar en estos sistemas como amortiguadores. Y por último, sí, trajimos otros datos de sustancias que están, ¿no es cierto?, en nuestro organismo, como por ejemplo el jugo gástrico, sí, que tiene el pH 1,7. Sabemos que los jugos gástricos están compuestos principalmente por ácido clorhídrico, ¿no? Y el ácido clorhídrico también tiene un pH cercano, ¿sí?, a 1, entonces, como decíamos recién, ¿sí?, tiene un pH muy ácido, que serían también los que nos ayudan en la digestión de los alimentos. En cuanto a la saliva, también su pH ya es un rango más amplio, ¿sí?, que va desde los 6,3 hasta los 7,5. Igualmente, fíjense que es una variación cercana a la neutralidad en ambos aspectos, ¿no? Desde la parte alcalina y desde la parte ácida. Y la bilis también, ¿sí?, tiene en este caso valores que tienen más que ver con la parte alcalina, que irían en pH desde 7,8 a 8,6, ¿sí? Lo mismo, o sea, así como los sistemas buffer, los sistemas amortiguadores, sistemas tampón, actúan, ¿no es cierto?, para regular el pH del organismo, también van a intervenir, ¿no es cierto?, en estos sistemas también, ¿sí?, porque van a regular los distintos sistemas del organismo, ¿sí? No sé si se entiende por ahí qué sería bien, entonces, un sistema buffer o un sistema amortiguador. Bien, no sé si alguien quiere hacer un aporte, alguna consulta. Fede, que te veo ahí, quizás algún aporte del lado de tu área con respecto al estómago y su pH, la digestión. No, la estaba escuchando atentamente a las profes. No, me parece sumamente interesante por ahí con el tema del pH y cómo el cuerpo se tiene que ir regulando para mantener ese equilibrio. No, sumamente interesante, chicas. Sí, por ahí lo que nosotros apuntábamos, ¿no es cierto?, era también, además de que el pH, o sea, del tema de tener cuidado con las noticias falsas,
también está en juego, ¿no es cierto?, el conocimiento de las ciencias, ¿no? Porque si nosotros tenemos en cuenta que son por ahí organismos reconocidos o que usan, ¿no es cierto?, el nombre de estos sistemas o de estas organizaciones reconocidas, entra después en juego lo que es la credibilidad de la ciencia, ¿no? Imagínense ustedes, nosotros realizamos, ¿no es cierto?, experiencias para ver si eran acertados esos valores o no, y nos dio algo totalmente distinto. Si nosotros vamos a la presentación, teníamos valores que todos superaban los 8, ¿sí? El valor 8 de pH, hasta el aguacate que superaba, ¿no es cierto?, el rango de los pH, porque nos da 15,6, ¿sí? Entonces, bueno, quedamos con esta idea, ¿sí? Entonces, de que esta noticia en realidad no era tan verdadera como podríamos haber pensado, ¿sí?, que es, y que seguramente muchos, ¿no es cierto?, han pensado de esta forma, porque justamente es un estudio, ¿no es cierto?, que por ahí está enfocado desde el Centro de Virología de Moscú, que sería un organismo importante, ¿sí? Claro, al nombrar ese organismo es como que le da credibilidad a lo que se expone luego. Esa es la... Muchas veces se utiliza mucho últimamente, estudios científicos han comprobado que, o citar, por ejemplo, entes reconocidos, ¿no? Y acá está la importancia de conocer algo sobre ciencia, de que si nosotros vamos a creer o no, y si tenemos las herramientas para decir, esto no me cierra, puede ser que sea cierto como puede ser que no. Después, obviamente, que muchísimos medios salieron a desmentir esta noticia que estamos viendo en pantalla y a decir que es falsa. Así que ese era el mensaje que queríamos transmitir de la importancia que tiene también conocer un poco sobre términos que se han incluido muchísimo en la vida cotidiana, porque uno escucha mucho hablar sobre el pH, hablan del pH de la piscina, hablan del pH del suelo, hablan del pH de los alimentos. Es increíble cómo se escucha hablar del pH últimamente, y bueno, este es un claro ejemplo. Exacto, bueno, Me parece re interesante porque vieron que, como ustedes dicen, se utiliza mucho el tema de es una falacia de autoridad en realidad, porque, digamos, bajo ese centro de investigación yo puedo decir que eso es verdad, y sin embargo me parece re claro que no siempre esas fake news vienen de esos centros de investigaciones o tienen el reconocimiento académico. Está buenísimo. Exacto, exacto. Exacto, por ahí yo quería volver a esta parte, ¿no? En realidad esta noticia sigue, ¿sí? Nosotros presentamos la primera parte y aclara justamente, a ver si se las puedo compartir nuevamente, aclara justamente entonces que esa noticia es falsa, ¿sí? Y justifica el por qué. A ver si yo se las puedo compartir. Sí, bueno, ahí está donde nos habíamos quedado. Y acá, fíjense, ¿sí? O sea, menciona, los alimentos mencionados son ácidos, no alcalinos, ¿sí? Y los valores de pH, los niveles de pH son incorrectos. Cita, bueno, acá, ¿no es cierto? El limón entre un 2 y un 2,6, no, 9,9. La palta, bueno, o el aguacate, que por ahí nosotros no lo decimos, pero también menciona acá los valores. Y luego da un veredicto, ¿sí? Esta noticia que está interesante. Falso, ¿sí? Entonces el consumo de alimentos alcalinos no ayuda, ¿sí?, a prevenir el COVID, ya que son ácidos no alcalinos, ¿sí? Y bueno, este artículo fue realizado por el equipo de verificación de datos y demás. Entonces, consumir alimentos, ¿sí? Entonces acá en este caso sería ácidos o alcalinos, ¿sí? Lo que va a hacer es hacer, digamos, que estos sistemas buffer trabajen y que desplacen, ¿no es cierto?, o puedan volver a desplazar el pH, ¿sí? Es cierto la parte de la noticia que decía que ayudan a prevenir el cáncer, pero no por sus propiedades, sino porque
justamente tienen muchas vitaminas, ¿sí? Muchas nutrientes, muchos nutrientes que nos ayudan a, digamos, a sobrellevar una dieta más equilibrada y más balanceada, ¿sí? Bueno, si alguien tiene alguna consulta, algún aporte, quiere comentarnos algo, por supuesto que estamos abiertos. Esperamos que haya quedado claro y que haya servido. Si hay algo que no quedó claro y quieren que se repita, no hay problema, nos preguntan, estamos a disposición. Estuvo muy claro, la fuimos escuchando. Muchas gracias por acompañarnos. Muy claro, muy dinámico, muy lindo el tema, así que felicitaciones. Muchas gracias a todos los que están participando. Está habilitado el chat por si quieren hacer preguntas o alguna consulta, y también pusimos el link para que completen con sus datos de asistencia. Así que, bueno, muchas gracias por estar, y re interesante la propuesta, chicas. Gracias. Sí, por ahí queríamos hacer alguna cuestión de experimentación, más que nada, para también corroborar, ¿no? Y hacer algo más didáctico, como quien diría. Así que bueno, estamos contentas de que les haya gustado, de que les haya servido y que hayamos aclarado un montón de estas cuestiones de la vida social que por ahí nos trae. Muchas gracias a todos por los comentarios. Hay muchos comentarios en el chat, así que sí. Sí, muy positivo. Muchas gracias. Ahí hay una pregunta, chicas. ¿Los reactivos son difíciles de conseguir? Las tiras reactivas las podés comprar por Mercado Libre. Se consiguen en Mercado Libre. Hay otros reactivos de laboratorio que necesitan ciertas autorizaciones y demás, que no se consiguen fácilmente, pero en este caso las tiras reactivas para medir pH sí se pueden comprar por Mercado Libre. Exacto, justamente eso iba a decir, si se entra en realidad a Mercado Libre van a ver que hay un montón de materiales y de cosas que se pueden comprar, ¿no es cierto? Y como dice Lucía, por ahí el tema de reactivos específicos sí es más difícil por el tema de la normativa de uso también. Exacto. No sé si tenían por ahí alguna otra consulta. No hay preguntas, hay mismos comentarios. De Sole. Uh-huh. Muy interesante la propuesta, felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos el tiempo. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces damos por cerrado este taller. Los esperamos en los talleres de mañana, para seguir en la Semana de la Ciencia, en los del viernes y en los del lunes. Así que muchas gracias, profes, muchas gracias a los participantes, y podemos ir desconectándonos de a poquito. Le pedimos a las profes que se queden con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.